Buenas tardes, mis hermanos, una vez más les saludo con la paz del Señor en esta nueva oportunidad de transmitir la palabra del Señor. Dios está siempre hablando en nuestras vidas y estamos agradecidos por ello, por su amor, porque siempre nos da la oportunidad de transmitir esta palabra a través de la inspiración y la revelación del Espíritu Santo. Así que hoy saludo a todos los pastores, hermanos, hermanas que son parte del ministerio, los que están fuera del ministerio. Oír una palabra de Dios, como decía, que siempre Dios habla, no es para todos, ya que depende de la atención y la es menester para cada hombre y mujer que tenga esa atención para poder recibir lo que Dios quiere hablar. Muchas veces se nos pasa de largo por estar distraídos, por estar muy atareados con las cosas que estamos viviendo o las que estamos haciendo, o incluso las cosas que nos suceden, que nos acontecen, que golpean sobre nuestra humanidad, y eso hace desconcentrar y desviarnos del foco de lo que Dios quiere hablar sobre nosotros. Sin embargo, espero, anhelo en el Señor que esta tarde sea diferente, que puedas estar allí concentrado para lo que Dios va a hablar a tu vida, a tu espíritu, y que te va a posicionar y establecer en lugares espirituales, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, de donde podemos ejercer gobierno, autoridad, con poder en la obra de Dios, aquí en la tierra, en el área que Dios nos haya llamado. Seamos ministros, seamos hermanos que simplemente asisten a una congregación, pero sin embargo con la vida de Cristo en su interior pueden impactar en su estudio, en su trabajo, en su vecindario, donde quiera que te encuentres. Una palabra que pueda asignarse a tu vida será de bendición y abrirá caminos en cualquier circunstancia. En el desierto, en el pedregal, en el bosque, Dios siempre estará a favor de los hijos que se mueven por la revelación, que se mueven por la dirección divina. Por eso es importante que cada palabra que salga de la boca de Dios puedas capturarla y tomar su esencia y desde allí poder vivirla. Es tan difícil vivir la palabra de Dios, y no porque la palabra de Dios sea compleja. Es difícil porque la falta de apreciación, de asimilación en la vida del cristiano o del creyente lleva muchas veces a que no se pueda expresar en plenitud. Pero espero en mi corazón que la palabra de hoy pueda impactar sobre tu vida, que estés atento allí como te decía, y que te despojes de cualquier distracción que pueda estar generándose, que despojes tu mente para que lo que Dios vaya a hablar quede instalado en tu vida y sea de bendición. Hoy, día domingo, que Dios preparó y que nos conectó divinamente. Vos te tomaste el tiempo, y este tiempo no es de invertido en la eternidad, con repercusiones poderosas aquí en la esencia natural que nos toca vivir en esta tierra. Así que quería hablar de este tema el día de hoy acerca de si tenés un abogado. Tenés un abogado, y voy a hablar de este tema, de este tópico, pero desde la perspectiva espiritual, desde luego, no desde lo natural, aunque quizás tome algunos ejemplos de lo natural. Una sola vez en las Escrituras encontramos la palabra abogado, y la encontramos en referencia a nuestro Señor Jesucristo para con nosotros y con el Padre, nuestro Dios. Así que voy a ir a la lectura para luego ya ir depositándonos en lo medular del asunto. El apóstol Juan es quien escribe respecto a esto en el segundo capítulo de su primera carta, y dice lo siguiente así en el versículo 1. Quiero leer la palabra del Señor, y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que el apóstol Juan se había dado a la tarea de escribirles a los hermanos en aquel entonces con el único fin de poder llevarlos a evitar pecar. Sin embargo, él ya está asumiendo una realidad de que todos pecamos, y el apóstol Pablo quizás es un poco más enfático en este detalle al decir: y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde Adán en adelante todos pecamos, por lo tanto todos ya tenemos esta situación en nuestra vida y en nuestra humanidad. Eso nos coloca a nosotros en una situación sin salida, a menos que contemos con un abogado excepcional, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si no podemos contar con ese servicio de abogacía, para nosotros no hay oportunidad alguna. Digo esto por lo siguiente: ese abogado no viene como cualquier
abogado natural, cualquier letrado que pueda hacerse cargo de un caso con la expectativa de que su capacidad sirva para poder liberar a una persona de su situación si es que lo encuentra inocente. Eso sería la teoría. En el caso nuestro, ninguno de nosotros somos inocentes y eso es fundamental que lo podamos comprender. Esto nos llevará a interpretar el por qué cuando a Jesús le dicen maestro bueno, él mismo se encarga de frenar y de explicar y de decir lo siguiente: ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno en la tierra, sino solamente Dios el Padre. Así que ese concepto mucha gente lo tiene, y desde luego estoy hablando de los creyentes, los cristianos, que dicen, pero es bueno, pero es una buena persona, es un buen pastor, es un buen padre, es un buen hijo, es un buen empresario, en fin, diferentes tipologías para mencionar que un hombre o una mujer es bueno. Y sin embargo, nosotros tenemos que aprender a reconocer que no somos buenos, que realicemos buenas acciones no nos convierte en personas buenas. No debemos malinterpretar eso, porque siempre hay algo que impera sobre toda la humanidad y es el pecado. Desde luego que Dios está buscando que nosotros no practiquemos el pecado. Si nosotros cometemos pecado por ser seres humanos y por arrastrar desde el linaje de Adán, desde la sangre de Adán, perdón, nosotros tenemos esa condición de pecadores. Ahora, Dios está buscando que no seamos pecadores en práctica. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos que no somos buenos, es cuando vamos a entrar en la comprensión de buscar la necesidad un abogado. Y un abogado, como decía, que sea capaz de sacarnos de nuestra condenación, la cual ya todos tenemos, todos arrastramos condenación y vamos a esa condenación, excepto que Cristo, como abogado, haga su obra en nosotros. Digo lo siguiente: si el apóstol Juan está advirtiendo a los hermanos de que no pequen, de que su carta es con ese fin, con esa finalidad, está tratando de que no se conviertan en pecadores practicantes. Pero él dice, si ya han pecado, y en eso entramos todos, recuerden que tenemos a un abogado, y ahora dice, para con el Padre. Quiero que noten este detalle. Jesucristo oficia como abogado para con el Padre. ¿Y quién es el Padre en términos legislativo? El Padre es el juez. El Padre es quien recibirá a cada uno de los acusados y condenados para poder exonerarlos o condenarlos definitivamente. En ese escenario también estará el acusador para poder mostrar todo lo que ese hombre o esa mujer ha hecho a lo largo de su vida. Ahora, el acusador, que es Satanás, no tiene una rivalidad, entre paréntesis, no está planteado así al abogado, sino que el acusador lo único que viene a hacer es a exponer las pruebas. Y el abogado viene a presentar ante el juez, que es nuestro Padre, a quien nosotros consideramos nuestro Padre, es el que va a llevarle a él la oportunidad de salvar a ese hombre o a esa mujer, no por una buena actividad o acción de abogado, sino por una obra que él mismo ya ha hecho a favor de esa persona. En otras palabras, no es que nosotros tenemos la oportunidad de ser librados de una falsa acusación, porque todos nosotros somos acusados legítimamente, todos nosotros portamos ese veneno que alteró nuestra vida llamado pecado. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Por lo tanto, por otro hombre también se puede quitar el pecado, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el punto principal de lo que vengo diciendo es, vos y yo necesitamos reconocer que nuestra vida está en condenación, a menos que Cristo venga y lo cambie. Todos nosotros deberíamos reconocer a nuestro Señor Jesús en esa posición de abogado. Lo dice el apóstol Juan y nos está hablando a nosotros en el día de hoy. No te justifiques por las buenas obras que estás haciendo, como si eso sería suficiente para levantar tu condena. No creas ni te autoengañes creyendo que eso te va a sacar o que te va a hacer merecedor del cielo. No será así, jamás fue planteado
creado ni diseñado de esa manera. Eso es un error que los hombres tenemos la habilidad de cometer frecuentemente. Dios no nos ha planteado de esa forma nuestra situación. El pecado nos ha llevado a todos a esta misma condición. No hay oportunidad a menos que cuentes con ese abogado. Nuestro destino solamente va a cambiar con el abogado llamado Jesús. Nuestro destino para todo ser humano es la condenación. Nuestro destino es el infierno, a menos que ese abogado actúe a favor de nosotros. Si no lo hemos logrado, si no lo hemos conseguido, inevitable será nuestro destino de condenación. Seguramente muchos de los que me están viendo del otro lado podrán estar diciendo: esa palabra no es para mí, esa palabra no la necesito, yo acepté a Jesús como mi Salvador hace mucho tiempo, por lo tanto yo ya no estoy en esa situación o en esa lista. Pero sin embargo, cuando entramos a realizar diferentes obras propias de un cristiano y llegamos a creer o a considerar que eso nos está haciendo buenas personas, ahí estamos caminando sobre una línea delgada y estamos corriendo peligro, porque nada de lo que hagamos podrá cambiar nuestra situación, solo aceptar a Cristo como nuestro abogado. ¿Por qué? Porque si nuestras obras nos llegan a convertir en buenas personas y eso permitiría que lleguemos al cielo en la eternidad, entonces no estaríamos siendo salvos por la obra de ese abogado, sino por nuestras obras que nos justificaron y que nos hicieron hombres y mujeres mejores, buenas personas. Y eso no es posible, jamás será posible. Veo muchas personas que se manejan con elocuencia, que tienen diferentes actividades, por sobre todo en estos días de cuarentena que se vive en Buenos Aires y en otras partes también, esas tareas de asistencia que desde luego hay que hacerla mientras que se pueda hacerla, en tanto que la iglesia o la obra pueda permitir que se haga, está bien hacerlo. Pero veo cómo se publica constantemente sus actividades como para mostrar de que lo que están haciendo está bien. En realidad no debería suceder eso, y no estoy hablando de la obra, estoy hablando de la publicación de la obra. No deberíamos nosotros estar haciendo eso, sino tendríamos que dejar que los beneficiarios de esa obra cuenten. Nuestro Señor Jesucristo, cada vez que realizaba un milagro, se encargaba de decirle a la persona que no contara a nadie lo que estaba sucediendo, pero sin embargo el beneficiario iba y contaba y su fama se extendía. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que hay una distorsión. La obra la tenemos que hacer, tenemos la capacidad, si Dios nos ha provisto de los recursos, es necesario hacerla. Hay ministerios que son grandes y que tienen la capacidad de hacerlo, y es una bendición poder hacerlo. Lo que digo es, no debería publicarse desde la producción, debería publicarse desde el beneficiario. Entonces allí comienzan a desviarse y existen malos conceptos o malas interpretaciones, y las personas pueden llegar a tener una interpretación incorrecta. Además de esto, es importante saber que la obra que hacemos nosotros no puede tener una repercusión en la eternidad. Desde luego que sí, pero esa obra no es para salvación, esa obra es para premiación. Por eso, lo principal es saber que hemos contratado, si se quiere el término, a ese abogado llamado Jesús. ¿Cómo hacemos para tener la certeza si lo contratamos o no lo contratamos? Tenemos que saber cuál es el costo. El costo que tenemos nosotros a pagar por el contrato de este abogado es nada más y nada menos que nuestra alma, la misma que ya está en condenación. Él dice: yo sacarla de la condenación. Si nosotros le decimos: sí, Señor, sé el salvador de mi alma, entonces automáticamente Él trabajará como abogado para que con el Padre Él pueda abogar, interceder por nosotros y justificarnos por su obra y no por la nuestra. Y nosotros debemos implementar nuestra fe. Yo tengo fe en Cristo, que su obra me va a justificar delante del juez justo para sacarme de aquella condenación y llevarme a la eterna salvación. Ese sería el plano, pero yo tengo que tener la seguridad que lo he contratado. Si yo he recibido de Cristo Jesús esa obra a favor de mi vida, entonces yo tengo tranquilidad. Y ahora, entre tanto, estoy en esta tierra sin realizar esa obra, pero esa obra no para buscar salvación, no para creerme mejor que nadie, no para ostentar algo delante de alguien, sino para comprender que lo que estoy haciendo acá va a tener esa repercusión en la eternidad. Ya lo he hablado antes y hoy lo vuelvo a decir, pero desde esta perspectiva, habiendo
entendido que la salvación se logró, se alcanzó por la obra de Cristo Jesús en mi vida, entonces ahora resta el camino de la fe, ahora resta el camino de hacer una obra, de realizar una obra por la presencia de la fe. Yo creo, yo tengo esa fe definida, certeza que lo que hoy estoy haciendo va a provocar una repercusión en la eternidad, va a tener un peso de gloria en la eternidad, y eso me moviliza, eso no me deja quieto, eso me lleva a hacer diferentes actividades de acuerdo a los recursos que tengo y por supuesto con el impulso de la convicción que está en mi interior, de hablar de Cristo, de poder hacer esas obras de milagros, de maravillas, con la dotación del Espíritu Santo que está en mi vida permanentemente, que me redarguye para dejar de practicar el pecado y que me guía a realizar su obra constantemente. Lamentablemente hoy están muchas personas enfocadas en otras cosas y no en esto. Desde el momento que la salvación llegó a nosotros, deberíamos nosotros practicar el agradecimiento. Y el agradecimiento se hace efectivo por una obra. Y la obra se plasma a través de un servicio. Y ahí es donde todo tiene un circuito perfecto de la fe en nosotros. Yo sirvo a mis hermanos y a las personas, a mis prójimos, con el único objetivo de agradarle a Dios. El agradecimiento con palabras lamentablemente es parcial, lamentablemente no es total. Y muchas personas hoy en estos días que se jactan de esto que estoy diciendo, solamente lo podemos oír, solamente decir que están agradecidos, pero no hay una obra que avale o que respalde su gratitud para con aquel abogado que les salvó de la condenación. Digo esto en mi lugar, con temor y con respeto para todos ustedes, exhortándoles a que su agradecimiento, su gratitud, se transforme en un servicio que dé evidencia de la misma. De lo contrario, solamente con palabras, con dar gracias, no es suficiente. Con dar gracias es una parte que desde luego hay que hacerla, pero no es la totalidad. La totalidad de la gratitud es cuando alguien hace una obra y la plasma con un servicio a su prójimo, a sus hermanos en la fe, y sin embargo esa persona no se sacia, sino que siempre busca hacer más. También es curioso ver que cuando alguien empieza a practicar esto, tiene la tendencia, y esto es habitual en muchas personas, desde luego, tiene la tendencia de hacer cosas a personas que le hacen el bien, de hacer cosas buenas o servir a cosas que le ayudan, o a personas que lo tratan bien o que lo aman. Y esto no es que está prohibido o que está mal, solamente digo que el Señor está diciendo que allí no hay ningún mérito, sino que el mérito debería ser cuando alguien hace algo con el enemigo, mejor dicho, con el adversario, con aquella persona que no tiene cómo ser recíproco con nosotros, o que no le interesa agradecer y mucho menos reconocer lo que nosotros hacemos. Eso lo dijo Jesús, no son palabras mías, solamente las estoy replicando. ¿Cuánto cuesta? Cuesta muchísimo. Yo también soy una persona que soy coherente con lo que digo y no voy a dejar de decir que esto es difícil. Es una cosa que a nosotros nos cuesta hacer. Tenemos la tendencia de servir o de estar haciendo cosas buenas para quienes queremos y quienes nos quieren, y por supuesto quienes reconocen lo que hacemos. Pero aquellos que no tienen cómo agradecernos, o que no les interesa, o que son nuestros enemigos, es muy difícil mostrar ese servicio. Y sin embargo el Señor Jesús lo declaró. Por lo tanto, si nosotros ya hemos adquirido lo que decía al principio, a ese abogado, si ya tenemos en nosotros la garantía de que la salvación se ha manifestado por su obra en nosotros, deberíamos agradecerle a Él con nuestras obras. Y las obras no son para publicarse y no son para salvarse, sino que las obras son para manifestar a través de un servicio cuánto le agradecemos por lo que hizo en nosotros. Y además de hacerla, tenemos un plus, un excedente, que estas mismas obras van a tener un peso de gloria en la eternidad. Esto sí que es maravilloso, porque todo lo que hacemos para nosotros
Es una bendición. Por eso yo les animo y les aliento a que sigan trabajando, que no se detengan, a pesar de las cosas que nos están aconteciendo, que muchas veces en los mensajes que yo transmito no lo menciono, pero sí soy consciente de estas realidades. A veces trato de tener una mirada diferenciada de estas cosas y no porque ignore la realidad, porque sé que del otro lado hay personas enfermas, hay personas con problemas económicos, hay personas que atraviesan con problemas espirituales, problemas con su matrimonio, situaciones con los hijos difíciles, temas habitacionales. Hoy con todas estas cosas que han estado sucediendo, se ha sacudido y se ha desestabilizado más de un hogar. Soy realista de esto y no lo ignoro. Muchas veces tomo la palabra desde otra perspectiva porque trato de impulsar al hombre y a la mujer de Dios desde lo espiritual sin irme a lo almático, pero sin embargo sé que es una constante en muchos hogares. Hay personas que están luchando contra la depresión, contra la psicosis colectiva que se está manifestando. Hay de aquellos que están totalmente introvertidos y que no pueden exteriorizar esa gratitud que tienen para con Cristo. Hay otros que están bloqueados. Hay algunas personas que están sufriendo la opresión espiritual, trabajos que se hacen constantemente en lo oculto, diferentes tipos de situaciones espirituales que vienen para atormentar a las personas en su hogar, en sus sueños o en su trabajo. Y todas estas cosas hacen que la persona, el hijo, la hija de Dios, se vea sofocado espiritualmente. Pero hoy esta palabra que vengo a soltarte es con ese fin, con esa finalidad, que puedas activarte de tal manera que tu obra sea plasmada a través de un servicio. Tenés algo que el mundo no tiene. Has contratado a un abogado que no solamente te ha salvado de la condenación, sino que ha eliminado por completo la acusación de Satanás sobre tu vida. Este panorama nosotros lo encontramos en el profeta Zacarías, donde se habla de Josué, no del Josué del tiempo de Moisés, sino de Josué como sumo sacerdote, y habla que el acusador estaba allí y que se le había mandado por medio de un ángel a Josué a quitarle las vestiduras viles. También lo habla el libro de Apocalipsis, que se terminará el tiempo del acusador. Entonces, entendé esto, que cuando vos servís al Señor, cuando vos realizás una actividad con servicio, con una obra de servicio, Dios está viendo tu obra, está viendo cuán agradecido eres para el Señor. Si lo estás haciendo, intensificarlo, hacerlo más. Si no lo estás haciendo, retoma tu actividad. Sabe que las limitaciones que puedas tener no deberían impedir que hagas la obra del Señor. Podemos estar condicionados, pero no impedidos o no inhabilitados. El Señor nos habilita mediante esa palabra que nos dice: para el que cree, todo es posible. Entonces, desde tu lugar y desde tu realidad, con todos los ejemplos que yo hoy estaba mencionando, que algunos de ellos seguramente están operando en tu vida o están presentes en tu vida, problemas o dificultades, con esa realidad sobreponete, supera la adversidad y entender que el servicio es importante, que trae beneficios para vos. El beneficiario directo será esa persona que va a recibir lo que hagas por él o por ella, pero el beneficiario más grande de todo esto vas a ser vos. Es importante esto. Si por gratitud aquel que trabajó como abogado en tu vida y te sacó de esa condenación en la cual todos estábamos, serví. Agrada a Él con tu servicio, mostra que tu fe está acompañada con esa obra, mostra que tu fe no está basada solamente en una palabra, mostra que tu agradecimiento no solamente es verbal, sino que también es físico. Haces algo desde tu hogar, con tu teléfono, a través de las redes que tenés. Si podés salir a algún vecino o vecina, algún compañero de trabajo para los que trabajan, desde alguna conexión poder servir a ese hombre o a esa mujer y saber plenamente, con seguridad, que lo que estás haciendo tiene una repercusión. Vos y yo somos responsables de la obra que hagamos. Recordá siempre la palabra que Jesús dice: he aquí yo vengo pronto.
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No te quedes en stand-by, no te quedes sin realizar esa obra, sin servir. Acuérdate que la obra es a modo de servicio, no es como un empleado simplemente que va a cumplir su horario, no es como un contratado más, es un hombre o una mujer que va a realizar una obra y la va a plasmar, la va a efectivizar por el servicio. Acordate siempre, esa es la posición inmejorable, esa es la plataforma inamovible, una estructura sólida, la del servicio. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús lo practicó y nos lo enseñó a nosotros y lo dejó como ejemplo, por gratitud, por un hombre o una mujer que sabe reconocer y no se queda en palabras. Hoy hay innumerable cantidad de personas que solamente dicen que están agradecidos y solamente lo hacen con palabras. A mí me llama poderosamente la atención, como dice el profeta Sergio Sandoval, ¿cuántas personas antes de conocer al Señor, atados a la idolatría, eran capaces de hacer cosas extraordinarias con el fin de cumplir una promesa o por agradecimiento, por gratitud, y caminar largos kilómetros, comprar diferentes estatuas, cumplir ciertos votos, y todo eso lo manifiestan con total libertad, sin importarle el qué dirán, y además lo hacen, lo publican, de manera que no les importa si a la gente le gusta o no le gusta. Pero me llama la atención cuando los cristianos se convierten a Cristo, cuando aceptan ese abogado, por gratitud parece que se enmudecen, parece que ahora quedan anulados, parece que quedan paralizados y estancados. Y lo único que podemos observar es una gratitud verbal, pero no hay una obra que acompañe y que respalde su gratitud. Si son agradecidos por haberles salvado y después de esa salvación recibieron sanidad, recibieron liberación, recibieron prosperidad, recibieron una restauración en su matrimonio, recibieron un ordenamiento en el hogar, si todas esas cosas llegaron como añadidura luego de la salvación, ¿por qué no hay una gratitud que se manifieste con un servicio? Quizás esa persona en verdad no esté tan agradecida, o quizás esté tan atribulada que no tenga la libertad para ser un hombre o una mujer que realice el servicio. Desde mi lugar, como te decía hoy con respeto, te exhorto a que lo hagas, a que no te quedes. Y por si fuera poco, ¿en qué podés servir? Hay algo que te va a marcar en esta hora y te lo digo específicamente. Tenés una asignación, no es la asignación universal por hijo, es la asignación individual que el Señor ha dado sobre tu vida. Una asignación que te permite servir en una forma única y extraordinaria. Una asignación que solamente vos portás y que te va a dar la habilidad para poder hacer algo que la gente lo recibirá. Vos muchas veces podés preguntarte, ¿qué hago? ¿Qué tengo? Y no sé qué hacer, me faltan las palabras, no soy como aquel, no soy como la otra persona. Claro, porque estás tratando de compararte con alguien que también es único, que no tiene ni tendrá copia. Mirá hacia adentro, hacia tu interior y observa con detalle. Pedile al Espíritu Santo que te muestre y vas a hallar esa habilidad en particular, ese carisma. La palabra don significa carisma y carisma es algo que el Señor nos ha dado, la oportunidad de hacer algo que la otra persona lo va a recibir y que va a ser de bendición para su vida. Tenés algo único. Y acá no se trata de si eres ministro o no lo eres. Se trata de que si eres un hijo de Dios, si has recibido la salvación por ese abogado que trabajó a favor de tu vida, sacándote de la condenación por su obra, entonces también tenés el aporte dado por el Espíritu Santo llamado don, ese carisma que te va a permitir hacer algo que otros no tienen y que vas a ser de bendición para ellos. Lo que tenés que hacer es descubrirlo, descubrir lo único que sos, la persona irrepetible, que no admite copia, que no admite ninguna imitación. Sos único e irrepetible. Levantate con autoridad, abre tu boca, mueve tus manos, ponete en acción, porque esa obra a través de tu servicio va a tener eco en la eternidad. De esa forma el Señor está esperando que te muevas en este tiempo con una autoridad genuina
genuina, que es la del servicio. No hay mayor autoridad que aquel que sirve porque está entendiendo el diseño de Dios en la eternidad. El Señor nos está llamando en este tiempo final a tener esas obras. ¿Por qué digo el tiempo final? Porque sabemos que no queda mucho tiempo y el tiempo que nos resta debemos aprovecharlo sirviendo para poder alcanzar a mayor cantidad de almas con la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha puesto en nuestro interior, esa boca que se abre a través de la capacidad del Dios vivo a quien tenemos. Maravilloso es lo que va a suceder en esa persona. Así que, mira, te desafío en este tiempo a que puedas hacer ese observatorio personal y que puedas mirar a tu interior qué tenés de parte de Dios, pero que no te quedes en una mirada de 5 minutos y que luego desistas y abandones, que lo sigas haciendo hasta que lo descubras y luego que sepas eso que Dios te ha dado, que lo puedas implementar. Vas a vivir algo maravilloso. Te vas a dar cuenta que si todavía estás viviendo en situaciones de aislamiento, te vas a dar cuenta que esto no te limita, que esto no te impide, sino todo lo contrario. Se va a potenciar lo que Dios te ha dado, se va a potenciar ese don y ese talento, porque lo que Dios te ha dado puede trascender cualquier indicación de los seres humanos o cualquier condición de la humanidad, porque lo que Dios nos ha dado es divino, no es humano, así que no está ni condicionado, ni limitado, ni tampoco está impedido. Sí, debo decir lo siguiente, está supeditado a tu fe. Si crees en eso, va a trascender cualquier frontera o limitación. Si no crees, estás allí detenido y tienes que cambiarlo y revertirlo. Pero anímate en el Señor. La presencia de Dios puede hacer que te levantes de donde te encontrás y que cada día tenga una manifestación plena. Puede hacer que cada día te despiertes con una expectativa diferente, que no sea un día aburrido, que no sea un día tenue, que no sea una situación difícil o tediosa de superar, sino que cada día te despiertes con la expectativa cómo puede ser de bendición para alguien. A mí me llevó entre 12, 13 años aproximadamente comprenderlo. Fue difícil para mí, pero sin embargo, si vos del otro lado lo podés comprender rápidamente, más rápido podés llegar a cumplimentar esa obra a través del servicio y vas a vivir en plenitud. Esto no va a provocar que se detenga el fluir de Dios. El enemigo o las cosas que estamos viviendo no lo van a provocar detener. Solo tenés que ponerlo en acción, tenés que moverte, tenés que salir eyectado con esta intensidad espiritual. Saber que lo que haces, alguien lo estaba esperando y lo estaba necesitando. Los agradecidos lo demuestran. Si sos agradecido, si reconoces, lo demostrás. Para con el Señor que ha salvado tu vida y cuando lo hagas vas a hacerlo con tu enemigo, con tu vecino, con tu familiar, con tu hermano en Cristo, con el ministro, vas a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En todos los órdenes vas a servir al Señor. Y eso es maravilloso, que el Espíritu de Dios nos abrace y nos empodere para hacer esta obra de servicio. Cuando lo hacemos, las cosas tienen otro fin. Las otras cosas que estábamos haciendo quedan en un lugar y ahora nos comenzamos a mover con una apasionada visión espiritual. Servimos apasionadamente, no es algo obligatorio, no nos pesa, no sentimos en nosotros una manipulación, lo hacemos con gozo porque hay agradecimiento en nosotros. Nos damos cuenta que este abogado que ha hecho esa obra por nosotros no lo conseguiríamos jamás con el dinero del mundo, ni con nuestra reputación, ni con fama, ni con un buen apellido. No sería posible conseguirlo con nada de lo que este mundo posee. Solamente a través de lo que Él hizo por nosotros, su obra servicial por nuestra salvación, nos permite ser agradecido. Y la mejor forma de demostrar el agradecimiento es sirviendo. Serví a quienes te rodean, serví al prójimo, amalo como a ti mismo y demostrarlo. No es sencillo, pero no es imposible. No es fácil, pero todo se consigue por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso te hace entrar en la dinámica del reino que mencionaba al comienzo, una dinámica llamada movimiento en lo que Dios quiere que hagamos, en lo que Dios nos está llamando a hacer. El Señor Jesús dijo lo siguiente, que nosotros estamos aquí en esta tierra
para poder cumplir una gran comisión. Él dijo, id y predicad el Evangelio. Y comienza a identificar lo que debemos hacer. Gran comisión no dice gran misión, dice gran comisión. Es decir, que es una misión que tenemos que realizar entre todos. No es para unos pocos. Muchas veces se malinterpretó y se consideró que eso es para los pastores, para los ministros, para los líderes y para el resto no. Es una gran comisión, es una misión de todos. Así que acordate de esto, hay una misión que realizamos entre todos. Y esa parte que haces vos no la puedo hacer yo y la que hago yo no la podés hacer vos. Y por lo tanto todos somos necesarios en esta gran comisión. Servir a la obra del Señor, servir a los que necesitan. Yo deseo en mi lugar como ministro de Dios que puedas levantarte y activar, entendiendo que estábamos todos bajo una misma condenación y estábamos detrás de esa cárcel espiritual. El Señor nos ha permitido ser libres de ella por medio de su trabajo, de su obra como abogado. Si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre. Acuérdate que ese Padre es un juez justo y no va a tener miramiento. Él no tomará por inocente al culpable, dice el libro del profeta Ezequiel. Así que por más que nosotros digamos con labios tantas cosas, no vamos a ser exonerados a menos que ese abogado llamado Cristo Jesús interceda por nosotros. Si lo hemos conseguido, demostremos gratitud por medio del servicio. ¿Tenés un abogado? Qué bueno que así sea. ¿No lo tenés? Hoy tenés la oportunidad de recibirlo. Se llama Jesús de Nazaret. Sus honorarios son solamente tu alma. Tu alma que hoy está condenada, Él la quiere salvar. Si vos la entregás a Él, algo diferente sucederá en esta vida y en la eternidad. Te animo, te aliento, te exhorto en el Señor a que entres en un servicio activo, que entres en un movimiento dinámico a través de los dones que el Señor ha puesto sobre tu vida, que te muevas con autoridad, que te muevas con seguridad, conociendo el respaldo de Dios sobre tu vida, el Espíritu Santo de Dios respaldándote en cuanto hagas. No vas a ser avergonzado, vas a tener impacto y repercusión, las personas lo van a ver y las personas van a ver ese reconocimiento de Dios para con tu vida, que Dios reconoce tu obra, que Dios reconoce tu servicio y a la postre te va a recompensar. Y en esta tierra, como le dijo Jesús a Pedro, 100 veces más. Así que mi hermano, mi hermana querida, yo creo en el Señor que este abogado llamado Cristo Jesús vino a cambiar toda la historia de nuestra humanidad. Así que no te quedes, esforzate, tenés lo que Dios ha puesto en tu vida y que es necesario que lo sueltes. Hablo a los que también tienen ministerio, más allá de dones o talentos, los que tienen llamados ministeriales, no te quedes, no permita que las situaciones que hoy estamos viviendo te paralicen. Sos pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, obrero, líder, colaborador, encargado de obra, lo que eres o lo que Dios te ha designado a hacer, hacelo como ministro, como diácono, como lo que Dios te haya llamado a hacer. No te quedes, no te paralices, no estás impedido. Está supeditado lo que Dios te dio por vos mismo. Sos vos lo que estás limitando o no. Pero si sos agradecido a Dios, no te quedes. Actúa, serví desde tu lugar, desde lo que Dios te ha llamado a hacer, ejercelo. No te quedes. Te exhorto, mi hermano, mi hermana, a no quedarte. Movete en el Señor. No quedes paralizado. No te quedes inmune. No te quedes allí como dormido. Despertate y actúa en el Señor. El Señor envió como Padre Celestial a Jesús para que en nuestras vidas opere como abogado, y si nosotros somos agradecidos, digamos: Señor, voy a servirte, voy a servir a mis hermanos, voy a servir a quienes me rodean para tener una obra que tenga eco en la eternidad. Levántate, sos un hombre de Dios, sos una mujer de Dios. A pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo, no cambiará esa realidad. Eres un hijo, una hija del Señor. Mostra tu gratitud. Yo quiero utilizar más palabras y a veces me faltan las palabras para que reacciones, para que no te quedes, para que sirvas con amor y con temor a nuestro Dios y que puedas ver el resultado. Es maravilloso servir al Señor. No te desaparezcas. Yo he visto muchos hombres y mujeres que en estos días, en estos meses han desaparecido, han estado en el anonimato.
han estado ausentes todo este tiempo, se quedaron inactivos, paralizados y estatizados. Que eso no te suceda a vos, activa lo que Dios te ha dado. Por eso te despiertan las noches y te habla con sueños, te da una palabra a través de las Escrituras. Por eso hay personas que han leído las Escrituras y que han tenido una interpretación, por eso han tenido una inquietud en su interior y no la han volcado, porque es Él el que te está impulsando, porque hay miles de personas que necesitan, que hoy están en gravedad de situaciones conflictivas y están esperando que vos y yo hagamos nuestra parte. No quedes en el anonimato, no quedes en esa situación tan impráctica. Movete, entra en el movimiento divino de Dios, ejerce lo que Dios te ha dado, movete con autoridad y con señorío. No mires a quiénes le vas a transmitir lo que Dios te ha dado. Mira que estás cumpliendo un servicio, que estás realizando una obra que la necesitan las personas que hoy están en quebrantamiento. Así que, hermano querido, mi hermana querida, para terminar en esta hora, tu tiempo acá necesita ser transitado por medio de una obra, para que eso tenga un eco en la eternidad. Depende de lo que hagas acá, va a pasar en el futuro. Es una réplica en el futuro. Pero hay personas, como estaba diciendo, que en estos días han estado sin actividad. Pareciera como que al no poder asistir al templo les ha inhabilitado la obra divina de Dios. Si recordamos que Dios es espíritu, como dice la palabra de Dios, no deberíamos entonces querer sujetar a este Dios en algo físico o material. No deberíamos limitarlo, condicionarlo a algo natural y material o humano. Nuestro Dios, como es espíritu, puede realizar su obra en su omnipresencia en todo lugar, en todo momento. Él es omnipresente, recordarlo. Así que si vos te moves en lo espiritual, ¿quién lo recibirá a esa bendición o a esa actividad que vos realices? A ese servicio no va a necesitar obligatoriamente de una presencia física. Si no te podés mover por alguna razón o circunstancia, eso no significa que Dios no se mueva, eso no significa que Dios no actúe, no significa que Dios no opere o que Dios ya no haga milagros o que Dios nos muestre su poder. Dios lo sigue haciendo y por eso nos está instando a trabajar, a servir, porque desde nuestro lugar, desde nuestro sistema espiritual que podemos volcarlo, desde nuestro lugar operativo, podemos soltar una bendición, podemos orar por alguien, podemos impartir una palabra de Dios, podemos elaborar algo genuino para Dios, para nuestros hermanos. Hay hermanos que tienen la capacidad de cantar, escriban canciones. Hay hermanos que tienen capacidad de hacer estudios, escriban estudios. Hay hermanos que tienen la capacidad de trabajar en la obra del Señor, entonces diseñen lo que van a hacer en el Señor. Hay personas que pueden sembrar dinero, háganlo. Hay personas que tienen la capacidad para orar mucho tiempo, háganlo. Hay personas que pueden entrar en una comprensión del discernimiento de las Escrituras, háganlo. Hay infinidades de cosas que se pueden hacer y que no estamos limitados por lo que nos pueda suceder, sino que podemos comprender en el Espíritu que si somos agradecidos, trabajemos, sirvamos al Señor desde nuestra realidad y allí el Señor se va a glorificar. Espero, mi hermano querido, que esta palabra sea de ánimo en tu vida, que no te decaigas ni te desanimes, sino que todo lo contrario, recibas fuerzas de lo alto, que donde estás recibas esas fuerzas a través de los ángeles que pueden llegar ahora mismo. La Biblia dice que Jesús en la última noche lloraba y quebrantado clamaba y gemía a su Padre, y el Padre envió un ángel para fortalecerlo. Así que creo en el Señor que podés recibir fuerzas en esta hora a través del envío de ángeles de nuestro Padre Celestial y levantarte, animarte, reactivarte y seguir como un ejército de un solo hombre en Cristo Jesús. Que el Señor esté apoyando todo lo que hagas y respaldando todo lo que hagas. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar del otro lado. Entren a la página de internet, allí Apóstol Narváez Hernán en YouTube, o den compartir este mensaje a través de sus contactos en Facebook. Que el Señor les siga añadiendo bendiciones. Nos encontramos una vez más con su ayuda el día martes 19 horas. Bendiciones para todos ustedes.